Saludos, estimados estudiantes. Soy el profesor José Alvarado y les doy la bienvenida a este espacio formativo de Historia de Honduras. El tema que vamos a estudiar en esta ocasión es la transición hacia la democracia en Honduras en 1980. Los contenidos que estaremos estudiando para comprender este tema son los siguientes: los antecedentes de la transición, la geopolítica estadounidense en Centroamérica en el momento, las características de esta transición y las consecuencias que éstas trajo para Honduras. Primero, vamos a revisar los antecedentes de la transición hacia la democracia en Honduras. Bueno, en las décadas anteriores a la de 1980, Honduras estaba sumida en dictaduras militares. También, a causa de estas dictaduras militares, existía inestabilidad política e institucional, porque el país vivía constantes golpes de Estado y disputas de poder entre los militares. En estas décadas anteriores, la política hondureña se caracterizaba por una nula participación ciudadana. Los partidos políticos tenían poco poder de convocatoria, poca capacidad de convocatoria y solo funcionaban como un complemento para las cúpulas militares. O sea, cúpulas militares y partidos políticos se ponían de acuerdo para tomar decisiones acerca del país, decisiones de interés nacional, sin consultar a la población. Por ende, el poder político residía en los militares y no en la sociedad civil, como debería ser. Luego vino una Asamblea Nacional Constituyente, pero antes de esa Asamblea Nacional, en 1978, el general Policarpo Paz García derroca al gobierno militar y totalitario de Juan Alberto Melgar Castro. Paz García convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, esta constituyente sería el órgano a cargo de nombrar un presidente provisional por mientras se hicieran las elecciones, hacer reformas electorales para esas elecciones y redactar una nueva constitución, un nuevo pacto político. Entonces, en 1980, el general Paz García fue nombrado presidente provisional electo por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo se dio la geopolítica estadounidense en Centroamérica en el tiempo de la transición hacia la democracia en Honduras? Bueno, algo que deberíamos saber, que es muy importante, es que el retorno al orden constitucional, hacia un Estado de Derecho, hacia la democracia, no se debe a una organización de partidos políticos y sociedad civil, sino que fue una decisión que vino desde arriba, una decisión consensuada, con la que Estados Unidos deseaba instalar una democracia modelo en Honduras. ¿Para quiénes? Para Nicaragua, Guatemala y El Salvador, con el fin de frenar procesos revolucionarios que se estaban dando en esos países vecinos. Entonces Honduras era instalada como un faro democrático, una democracia modelo, un rol a seguir para esos tres países, y con esto se buscaba frenar esos procesos revolucionarios que se estaban llevando a cabo. Entonces Honduras, en consecuencia, se convierte en una base militar para Estados Unidos, en donde Estados Unidos vigilaba los procesos en esos países, y pues se dieron negociaciones entre la clase política hondureña y la estadounidense. Entonces la clase política hondureña dejó a un lado los intereses nacionales por satisfacer sus propios intereses, sus propias necesidades, y ahí es donde se dan negociaciones con Estados Unidos. Los hechos más relevantes de la transición hacia la democracia fue que en 1980 el general Gustavo Álvarez Martínez fue nombrado director de la FUSEP, de la Fuerza de Seguridad Pública. Luego vamos a ver que en la transición hacia la democracia en la década del 80 se caracterizó bastante por sembrar terror en la población, persecuciones políticas, incluso desapariciones. Entonces esto
que la fuerza de seguridad pública fuese eh, administrada por un militar, entonces eso cobra bastante fuerza. Se comienza a aplicar la doctrina de seguridad nacional, en donde los procesos revolucionarios son frenados con el uso de la fuerza pública, con las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales. Entonces, estas fuerzas tratan de detener todo intento de insurrección, todo intento de revolución, y a esto se le denominaba doctrina de seguridad pública. En 1981 se publica la ley electoral y de las organizaciones políticas que van a regir los comicios de ese mismo año. Y en el 82 se publica la Constitución de la República vigente, la que conocemos hoy en día. Igual, en ese año, el liberal doctor Roberto Suazo Córdoba asume la presidencia. Las características de este episodio de la historia de Honduras son las siguientes. Bueno, la primera es que esta transición hacia la democracia fue consensuada, no fue producto de una presión social, de una presión de los partidos políticos, sino que fue consensuada entre Estados Unidos, la cúpula militar hondureña. Tuvo una cuestionada legitimidad, se sembró un clima de terror, se llevó a cabo la narcoactividad, la hegemonía y relevancia militar nunca se perdió, las Fuerzas Armadas tuvieron la misma relevancia que en años anteriores. La corrupción también caracterizó mucho este proceso. El clima de terror que tenía que ver mucho con el secuestro de líderes estudiantiles, con las desapariciones, con las persecuciones políticas, a todas aquellas personas que se oponían al régimen que se estaba instalando. Y también fue un ambiente de opresión. Entonces, este proceso se llevó a cabo con estas características. Estas características son las más importantes. Y ahora, ¿qué consecuencias dejó este proceso a la sociedad hondureña? Bueno, la pérdida de la soberanía nacional fue la más importante porque Estados Unidos tuvo injerencia militar, política, económica en Honduras para la década de los 80, debido a que se estaba instalando una democracia modelo liderada por el país norteamericano. Entonces, esta transición a la democracia nos dejó una nueva constitución, instaló el modelo neoliberal en Honduras, un modelo económico que prima el mercado, que reduce el Estado a su mínima expresión, y en donde pues el Estado tiene poco poder de intervención, y eso quiere decir que el Estado no va a poder garantizar al máximo el bienestar social. Se dio una democracia de baja intensidad en donde las personas se desilusionaban de los procesos democráticos, una democracia en donde las personas tuviesen poca participación, pero que cada 4 años vayan a depositar su voto, pero no es una democracia plena en donde el ciudadano o ciudadana pues puede participar en todo momento. La democracia fue tutelada por los entes militares, por las fuerzas estadounidenses. Se incrementó la pobreza y la desigualdad, y nuevamente la hegemonía estadounidense estaba a la orden del día. Así que, chicos, chicas, esta fue la clase del día de hoy, y espero que les haya gustado, y no lo olviden, nos vemos en la siguiente lección.